Dios oyó el clamor. La nación argentina y Sudamérica completamente está clamando por justicia. Pero la justicia comienza a manifestarse porque los que le creen a Dios, como dice Romanos 1:17, que la fe se revela, aleluya, por medio de la justicia, o la justicia se revela por medio de la fe, que es lo mismo. Gente que entiende, aleluya, justicia divina. Gente que entiende que cuando se establece el reino de Dios, juntamente con el reino de Dios viene su justicia. Tómame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti quiero humillarme, quiero humillarme. Saludamos y bendecimos a todos los que están a través del canal Águila Visión y estamos nuevamente aquí para compartir palabra de Dios en nuestra programación de Ondas de Poder y Liberación. Recordamos, ¿no?, que el programa anterior hemos estado hablando, ¿no?, de este hombre que fue despertado por Dios, cuando Dios despertó el espíritu de este hombre, y este hombre, aunque no era del pueblo de Dios, dice que mandó al pueblo a edificar la casa de Dios en Jerusalén, a edificar la casa de Dios, a edificar los muros, a ponerle otra vez puertas, a poner otra vez la actividad del reino de Dios allí en Jerusalén, en su lugar. Y no solamente eso, sino que reconoció el reinado, reconoció el poderío, reconoció el gobierno y reconoció que aquel es el que le da al hombre la posibilidad de avanzar, de conquistar y cuántas cosas grandes que glorifican, ¿no?, el reino de él. O sea, este hombre en esa posición que él estaba ahí de gobierno, de dominio, que tenía un reino, que tenía un imperio, pero llegó el momento por el Espíritu de Dios que él pudo reconocer el Dios de los cielos, el Dios de los cielos es el que me dio todos los reinos de la tierra. Y eso es lo que en este tiempo estamos proclamando a través de la poderosa palabra de Dios. Hoy traemos una palabra en el libro de los Hechos, y que también está en el libro de Éxodo, donde habla de una historia de un hombre que dice que murió, que terminó su tiempo, y bueno, y ahí quedó ese pueblo, digamos, como a la deriva, no solamente con una promesa, pero lo importante es que Dios siempre tiene una respuesta y a Él nunca se le va de las manos sus planes, sus propósitos, sus objetivos, para lo cual Él redimió un pueblo, rescató un pueblo, y no solamente eso, sino que le puso un sello legal en eso que es su pueblo, en eso que es su cuerpo. La Biblia dice que los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, dice que esos son los hijos de Dios. Escuchó, los que son dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son los que son hijos de Dios. Así que damos gracias, ¿no?, por estar en este tiempo, la puerta que Dios nos abrió aquí en este canal para poder transmitir la poderosa palabra de Dios en este tiempo apostólico y profético. En otras palabras, en el tiempo de la dirección de Dios y del establecimiento de su poderoso reino, de su poderoso gobierno, ese que tiene el control del universo, el control de todo. Y aquí en este lugar Él tiene una embajada que es su iglesia. Escuchó, su iglesia, ese cuerpo poderoso que el apóstol Pablo habló, dijo que ese cuerpo, cuando está bien construido, bien formado, y dice que es por los ligamentos del Espíritu Santo. Escuchó, del Espíritu Santo, de ese Espíritu que un día se manifestó ahí en Jerusalén trayendo ese avivamiento. Pero escuche esta palabra, ¿no? En el libro de los Hechos, ahí encontramos a un hombre Pedro, un hombre que estuvo siempre con Jesús, que siempre era el primero que hablaba, el primero que se movía, el primero que contestaba. Este hombre de Dios dice que ahí él estuvo con Jesús
en los avivamientos de Jesús, en la sanidad, en las liberaciones, en las multitudes, en los milagros. Él vio ciegos ver, él vio muertos resucitar, él vio leprosos ser limpios, él vio multitudes en medio del desierto ser alimentadas. Pero ¿qué pasó? No solamente eso, sino que también pudo experimentar el poder reconocer a Jesús en un momento cuando él le dice: ¿y usted de quién dice que yo soy? Y cuando él contesta: tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice: no, lo que está escrito en la palabra no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, en otras palabras, el Espíritu de Dios trajo esa revelación. Pero este hombre, cuando termina el tiempo de Jesús ahí en el propósito de él, que llega ahí a Jerusalén, que llega a la cruz, nosotros vemos que este hombre volvió otra vez a sus quehaceres, volvió otra vez a su oficio, volvió otra vez a la pesca, volvió otra vez allá. Y Jesús tuvo que volver otra vez a él ahí y volver a hablarle, volver a recordarle y decirle cuál era el compromiso que había depositado en él, o sea, de apacentar la grey, de ir a fortalecer al pueblo, de levantarlos otra vez, todo eso. Pero lo que entendemos es esto, que este hombre pudo conocer a Jesús, pudo oír la palabra, pudo experimentar milagros, pudo tener hasta una revelación de que era Jesús el Hijo del Dios viviente. Pero cuando lo que quiero decir esto, que este hombre, llegado el momento, dice que él volvió otra vez a sus quehaceres. Pero también tenemos un hombre, Pablo, que nunca caminó con Jesús, que es más, perseguía, es más, era un oponente y con poder y con autoridad y respaldado por el gobierno de ese tiempo, por esa estructura diabólica contraria a la voluntad de Dios. Pero este hombre dice, cuando habla en el libro de los Hechos, dice que camino a Damasco, él se encuentra ahí, pero con una revelación. ¿Escuchó? Con una revelación. Y cuando vemos este hombre afectado por la revelación, cuando el reino de Dios, cuando el Rey de Reyes se le reveló a este hombre no pudo volver atrás, no pudo volver otra vez a su oficio, no pudo volver, sino que fue hacia adelante, enfrentó dificultades, enfrentó piedras, enfrentó azote, enfrentó cadenas, enfrentó cárceles, enfrentó persecución, pero nada lo pudo detener. ¿Sabe por qué? Porque en él no había una información, no había una experiencia pasajera, sino que había una revelación poderosa del reino de Dios en su vida. Y cuando está la revelación del reino poderoso en su vida, usted no puede volver atrás. Hay algo que está dentro suyo, hay algo que pasa a ser parte de usted, y es el reino poderoso de Dios. Es la esencia poderosa del reino de Dios, que en este tiempo, a través de esa unción poderosa, apostólica y profética, que vuelve otra vez a traer, a restaurar ese diseño poderoso del reino. Y cuando usted es afectado por eso, que va a ser afectado en este tiempo, por ese poder del reino, por ese Espíritu Santo, por esa autoridad, por ese poder, por esa gracia poderosa, que a usted lo va a hacer más que vencedor. Y no solamente eso, sino que ser parte de ese reino, parte de ese cuerpo poderoso de extensión que tiene el Señor aquí en la tierra, que se llama Iglesia de Jesucristo, la cual Él pagó el precio de sangre. Y no solamente eso, sino que le puso un sello. Escuchó, un sello del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos, hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Hay un sello que tiene ese cuerpo, que es el poder del Espíritu Santo para avanzar, para extender su reino. Cuando estos hombres recibieron el poder del Espíritu Santo, dice que llenaron a Jerusalén, saturaron a Jerusalén de la palabra, saturaron a Samaria, ahí ese lugar que no se podía entrar, que no, también lo llenaron de su palabra y fueron avanzando. La Biblia habla en el libro de los Hechos de la iglesia apostólica, escuchó, de la iglesia apostólica y profética, habla en el libro de los Hechos, y sabe lo que dice: todas las iglesias gozaban de paz. Y sabe, cuando hay paz, cuando hay comunicación, cuando hay armonía, cuando hay unidad, cuando alguien está ahí en unidad, cuando está
en conexión con el otro. Entonces dice, toda la iglesia gozaba de paz. Y no solamente eso, sino que dice que se multiplicaban. Y dice que eran consoladas y eran edificadas y eran fortalecidas por ese poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la iglesia que en este tiempo se levanta. Una iglesia sin división. Escuchó, una iglesia sin barreras denominacionales, organizativas, una iglesia que no tiene como dogma las técnicas de Freud, la psicología, la sociología, sino que tiene como esencia de función el poder del Espíritu Santo de Dios. Y en ese espíritu que mueve esos dones ministeriales para edificar el cuerpo de Jesucristo. ¿Escuchó? Es que cuando hablamos el otro día de despertar, que Dios despertó el espíritu. Escúcheme. Dios Él tiene buenos deseos, buenas intenciones. Él a usted no lo va a despertar a palazos, tampoco lo va a despertar a patadas. Escuchó, Él como Él es Dios, Él es el Padre bueno. ¿Sabe lo que va a usar Él para despertarlo? Usted va a usar su mano. Escuchó, con la mano lo va a despertar, con la mano va a venir. Escúchame, despertate, es tarde, tenés que levantarte, tenés que ir, tenés que hacer, Él con la mano lo va a despertar. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Con esa mano de Él, que representa aquí en la tierra, en su iglesia, apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Escuchó, esa mano poderosa es lo que está despertando a su iglesia y dándole forma, dándole crecimiento, dándole cobertura, dándole función. Y no solamente eso, sino preparando el ambiente para el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Escuchó? Para el poder del reino de Dios, para el poder del Espíritu Santo, es lo que hace que la iglesia no esté estancada y no que sea algo ahí, algo limitado, sino algo que afecte más allá. Como decía, los enemigos de Israel sabían eso. Ellos decían, si dejamos que se edifique el muro, en otras palabras, si estarían hoy, decía, si dejamos que se edifique la unidad, se va a levantar un rey que es tan poderoso que gobernará no solamente este lugar, sino que gobernará del otro lado del río, gobernará más allá, y el sustento nuestro se perderá. Ellos sabían, escuchó, si ellos estarían en este momento, en este tiempo, Sanballat, Tobías, Gesén el árabe y todas esas trilogías satánicas que fueron las que batallaron contra Esdras, contra Nehemías, todos esos años. Fíjese que tres reinados, ellos frustraron el plan de restauración de Dios. Mire qué poder diabólico que tiene eso. Dios le llama fortaleza. ¿Escuchó? Dios le llama fortaleza. Es algo que está ahí fortalecido, que está ahí como ese reino de Siria que tenía siempre al maltraer a Israel. Dice que ellos tenían el trono de ellos, la fortaleza de ellos, dice que estaba en un lugar donde el agua podía derribar, y lo único que podía derribar esa fortaleza era el agua. Entonces ellos habían hecho compuertas alrededor para que el agua no llegue, porque el agua, si llegaba el agua, lo iba a derribar, iba a desboronar esa fortaleza. ¿Escuchó? Entonces tenían barreras, tenían compuertas ahí, pero llegó un día, dice que Dios profetizó que Israel iba a ser libre de esa fortaleza, y dice que un día, dice que rompieron las compuertas y vino el agua y arrasó con esa fortaleza. ¿Escuchó? Con esa fortaleza que tenía al pueblo de Dios sin poder salir, encerrado, bloqueado. Si usted ve la historia de la palabra que muestra de Israel a través de la palabra, usted va a encontrar que ahí dice que Siria los tenía encerrados, le cerró el agua, que nadie pudiera salir, entrar. Mire, ahí estaba el rey encerrado ahí adentro estaba el ejército, ahí adentro estaban los sacerdotes, ahí estaba el profeta Eliseo, ¿escuchó? Ahí adentro estaban todos ahí, y ahí adentro se estaban comiendo entre ellos, ¿escuchó? Cuando usted ve ahí la historia de eso, en ese momento dice que una mujer comió a su hijo, comieron a su hijo y después tenían que comer al hijo de la otra madre, y dice que cuando llegó el momento de esta mujer, dijo, no, yo no voy a darle a mi hijo, no lo vamos a comer. Y dice que
Ese problema llegó a oídos del rey. ¿Escuchó? Llegó a oídos del rey. Y cuando llegó a oídos del rey, ¿sabe lo que hizo el rey? No dijo: estos sirios del diablo, estos hijos del diablo, esta potestad diabólica. ¿Sabe lo que dijo él? ¿Dónde está Eliseo? ¿Dónde está ese hombre de unidad? ¿Dónde está ese hombre profético? ¿Dónde está ese hombre ungido que tiene la doble porción de la unción? ¿Dónde está ese hombre? Dice que estaba en una pieza ahí reunido, estaría jugando a las cartas con los otros sacerdotes, con los otros, pero dice que le llegó el mensaje del rey. El rey te está buscando para cortarte la cabeza, porque lo que está pasando aquí no es por la fortaleza, ni por la fuerza de Siria, ni por la maldad, ni por el ejército de Siria, sino es porque estás ahí sentado sin declarar la poderosa palabra de Dios. Porque cuando la unción profética se levanta y dice: así dice Jehová de los ejércitos, los muros, las barreras, la fortaleza, las compuertas del diablo se caen y empieza a llegar ese río poderoso del Espíritu Santo que barre con la fortaleza de encierro, de división, de muerte, de maldición, y empieza a entrar ese río de vida, de poder, de unción, de el reino poderoso de Dios, y se termina la opresión, se termina la cautividad, se termina la imposibilidad. Empieza a haber una iglesia de palabra, una iglesia ungida de poder, una iglesia que no está sujeta a las barreras ni a las compuertas, sino que dice: así dice Jehová de los ejércitos, y las compuertas se rompen, la fortaleza se desborona, los montes huyen, porque hay alguien que es el reino del universo, que tiene aquí un profeta aquí en la tierra, y no es un X hombre, es una iglesia bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Escuchó? Bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Dios, cuando Él llega el momento de despertar, Él usa su mano. Por eso usted, escúcheme, hoy en estos días hay una actividad apostólica, profética aquí en este ministerio Águila Visión. Venga usted corriendo, venga corriendo a ser edificado, venga usted a recibir la revelación del reino de Dios, venga a recibir la unción, venga a recibir el poder del reino de Dios, venga a que le abran los ojos. Escuche, la mano de Dios abre los ojos, a usted le da visión, le da revelación, y no solamente eso, sino que lo prepara para ser un elemento de bendición, ungido, lleno de palabras, lleno de bendición. A usted se le irá el escándalo, se le irá la contienda de su vida, se le irá la ignorancia, se le irá la conformidad, se le irá todo eso que hace que usted no pueda crecer, que usted no pueda avanzar, se le irán los escándalos espirituales. Usted se convertirá al reino de Dios. En el reino de Dios no hay escándalo, no hay división, no hay pleito, no hay... Ahí la Biblia dice que los apóstoles tenían todo en común. Escuchó, todo en común. Si a alguien le faltaba algo, ellos le daban un poquito ahí para que todos sean parte. Dice que ellos tenían comunión, tenían unidad, estaban relacionados, y esa iglesia era poderosa. Esa iglesia crecía, crecía la iglesia de Pedro, crecía la iglesia de Juan, crecía la iglesia de Pablo, crecían las iglesias. El poder de Dios es lo que hace que la iglesia crezca, la unción, la presencia poderosa de Dios, ese diseño exclusivo del reino de Dios que trajo aquí a través de Jesucristo. Eso es lo que le da crecimiento a la iglesia. Lo otro le da control. Amén. Le da control. Más de ahí no va a pasar. ¿Escuchó? Más de ahí no va a pasar, porque lo del hombre es limitado. Dice: le pusiste límite del cual no pasará. Escuchó, nosotros necesitamos no lo limitado, no del hombre. Lo que yo necesito es lo del poder del Espíritu Santo de Dios. Eso que sacudió allí el aposento alto ese día y sigue sacudiendo todo aquel que quiere vivir una vida del reino de Dios. Usted empieza a buscar y el Señor lo va a sacudir. El Señor va a sacudir su mente, el Señor va a sacudir su corazón, el Señor va a sacudir su espíritu, el
el Señor va a sacudir su vida, el Señor va a sacudir su casa, el Señor lo va a sacudir sus huesos, su sangre, va a sacudir sus entrañas y llenará del poder del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que estamos proclamando y creyendo, que en este tiempo apostólico y profético otra vez empezará a temblar ese aposento, va a temblar su iglesia, pero no por el terremoto, sino por el poder del Espíritu Santo. Y esa iglesia se levanta a conquistar no solamente un barrio, sino la nación y las naciones, estableciendo ese poderoso reino de Dios. Nos vamos con una alabanza de este José Luis Guerra y ya volvemos con más palabra de Dios. Estaremos compartiendo ahí en el libro de Hechos 7:18, vamos a estar compartiendo una palabra ahí, y que el Señor te bendiga. Y puedes comunicarte ahí al 11 64 02 58 01. Si tienes alguna necesidad, vamos a estar orando. Miren, las peticiones van a distintos ministerios, van también allá al Ministerio Montesión, allí de Mar del Plata, ahí están orando también por las peticiones, por todos los mensajes que vienen. Así que nos vamos y ya volvemos con más palabra de Dios. Que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Tengo un Dios admirable en los cielos, que me libra de mal y temores. Es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Jesús me dijo, ya lo ven, que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, tú lo ves, que yo le envío mis avispas para que lo piquen. Avispa, para que lo piquen en la cara, para que lo piquen y en los pies, que yo le envío mis avispas para que lo piquen otra vez, que lo piquen en la carretera, que lo piquen y en medio de la acera, que yo le envío mis avispas para que lo piquen. Lo piquen en el dedo más chiquito para que afinque, lo piquen en el codo para que salte como un lince, lo piquen los poder en punta y tu dedo, lo piquen en la cara para que no me mortifique. Lo piquen en los huesos para que salte y para que brinque. Donde quiera que se meta yo quisiera que lo piquen. No den un punto en tu dedo, lo piquen en la cara para que no me mortifique. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen, es verdad. Jesús me dijo, ya lo ven, que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mis avispas para que lo piquen. Bueno, seguimos aquí después de esta alabanza poderosa, ¿no? Que dice que Él enviará las avispas. Así que no tenga miedo, usted prepárese, levántese, anímese, venga a esta conferencia apostólica, profética, venga a ser edificado en el reino de Dios en este tiempo. Aproveche ese tiempo. La Biblia habla, dice que busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y sabe que buscar a Dios, este tiempo cuando aparecen esas actividades de edificación, congresos, conferencias, actividades, usted tiene que
correr, ir ahí, deje de lado, lo otro lo puede hacer después puede ir a visitar, después puede ir no sé a cuándo, pero venga a ser edificado en el conocimiento de Dios, porque el conocimiento de Dios a usted lo edificará, le traerá crecimiento, usted dejará de ser un enano. Mire lo que dice la palabra de Dios en ese tiempo allá donde el pueblo de Dios estaba allá en Egipto. Escuchó, estaba en Egipto ahí, y ahí había un hombre que tenía 40 años. Escuchó, 40 años. Ahora, los chicos crecen y no puede esperar usted 40 años para que una persona que crezca y tenga conciencia de las cosas. No, dice que ahí había un hombre que tenía 40 años y a los 40 años la Biblia dice que cuando Moisés creció, dice que le interesó qué es lo que pasaba con sus hermanos. ¿Escuchó? Cuando él creció le interesó qué es lo que pasaba más allá de donde él estaba. Donde él estaba todo bien. Él dice que era un hombre poderoso, elocuente ahí en Egipto. Era como el hijo de Faraón. Él estaba ahí, pero después de eso, de lo que pertenecía a ese imperio al cual él también pertenecía en ese momento, de ahí para el otro lado estaban sus hermanos, estaba su pueblo en opresión, esclavo, martirizado, pero él estaba. Pero dice que cuando creció, escuchó, cuando creció, dice que vino a él el interés por sus hermanos. Mire, él estaba ahí, no sabía, dice que salió a ver. Mire, estaba ahí, no podía ver. Era grande, tenía como 40 años y no podía ver, pero dice que en un momento vino un deseo de ver. Pero dice, ¿cuándo vino eso? Cuando creció. Escuchó, ¿sabe por qué a usted no le interesa lo que pasa ni siquiera en su vida, ni siquiera en su casa, ni siquiera en su familia, ni siquiera en su barrio, ni en su ciudad, y mucho menos en su nación? ¿Sabe por qué a usted no le interesa lo que pasa en el gobierno, lo que pasa en la policía, lo que pasa con la comunicación? No, ¿sabe por qué? Porque usted tiene que crecer. Escuchó, ¿dónde vio usted un nene que está preocupado por algo? Que está preocupado por la casa, porque está preocupado por algo que por lo menos piensa, falta esto, o tengo ¿cómo me gustaría tener esto? ¿Cómo me gustaría hacer esto? O voy a hacer esto, voy a comprar, a ver cómo arreglo esto. No, los chicos, ellos se preocupan en entretenerse, pero cuando crecen, ¿saben lo que ellos piensan? Y muchas veces piensan, dice, ¿cómo desperdicié tiempo allá atrás? ¿Por qué no me preocupé allá atrás? Hoy tendría una casa, tendría un auto, tendría una bicicleta, tendría una moto, tendría un terreno, tendría algo, tendría un kiosco, un negocio, una empresa. ¿Por qué no me preocupé allá? ¿Escuchó? ¿Por qué no me preocupé? Bueno, ese tiene que ser tu sentir. ¿Por qué no me preocupo hoy de edificarme, de crecer, para que a mí me interese? Y cuando a mí me interese, dice que cuando vino ese interés, ahí vino la visitación de Dios también a este Moisés. Y dice que ahí recibió él unción, recibió poder, recibió directiva de Dios. Él no lo sacó al pueblo de Dios por su fuerza, por sus... con ideas de él. No, él recibió ahí un llamado de Dios, un proyecto de Dios, un propósito de Dios. A través de ese propósito, ejecutando ese propósito, él pudo salir de ese lugar y sacar al pueblo de Dios de ese lugar. ¿Escuchó? Cuando creció. La Biblia dice que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Usted quizá conoce algo, entiende algo. Mire, esto no es de todología. ¿Escuchó? Cuando el todólogo ese que ya se sabe todo, no, olvídese de eso. ¿Sabe que en la parte de aeronáutica ellos tienen un verso, póngale como usted, un dicho, como usted mejor lo entienda? Y ¿sabe lo que dice ahí? Dice que el piloto que se cree que sabe todo ya, urgente tiene que retirarse, urgente tiene que jubilarse, porque está en la condición perfecta para destruirse y para destruir a muchos. ¿Escuchó? Y ¿sabe que en la televisión muchas veces pasan en esos desastres sobrenaturales? Ahí habla de un hombre que fue piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que combatió allá en Vietnam y todas las guerras de Estados Unidos, y después él se retiró del ejército y empezó a trabajar en una empresa de aviación. Y sabe que él
Bueno, un día en un viaje llevó a sus hijos, a 2 hijos, 12, 13, 15 años, una nena y un nene, los llevó para que fueran con él en el viaje. Una vez que empezó a volar el avión, que lo pusieron en la órbita, en la ruta del destino al cual iban, dice que él agarró, puso el piloto automático y lo sentó al hijo de él ahí a que jugara con eso. Ahora este hombre, imagínense, el que estaba al lado de él, no se atrevía, ¿cómo le va a decir? Un hombre, un oficial del ejército retirado que combatió en las peores guerras y que estaba vivo todavía, ¿cómo iba a hacer para decirle? Él tendría que haberse opuesto y decir, no, eso no se puede hacer, acá está, todos estamos en este avión, todos estamos en peligro, no se puede hacer eso. Pero él dice que como este hombre sabía todo, entonces lo dejó. ¿Y sabe lo que este hombre que creía que sabía todo? Él no sabía que ese diseño de avión, cuando movían el piloto, se salía automáticamente, se desactivaba el piloto automático. ¿Escuchó? Él creía que sabía todo, pero no sabía. Resulta que ese modelo, cuando tocaban el piloto automático, se desactivaba y quedaba otra vez en mano. Imagínense el nene ahí jugando con eso. Bueno, cuando quisieron volver a poner en órbita eso, ya estaban enterrados en la tierra. ¿Escuchó? Y se murió él, mató a los 2 hijos, mató al compañero de él y mató a toda la gente, toda la tripulación, todos los que venían viajando en ese avión, murieron todos en un instante por alguien que creía que sabía todo. Si usted está en esa posición, arrepiéntase urgente y conviértase de nuevo y diga, yo voy a ir a buscar edificación de Dios en este tiempo poderoso, en este tiempo de oportunidad, en este tiempo donde Dios está despertando una unción poderosa que trae edificación, que trae restauración y lo principal de todo, que trae el fundamento del reino poderoso de Dios, edificado sobre este fundamento apostólico y profético. Y usted será un hombre y una mujer de victoria, que cada día estará delante del Rey de Reyes diciendo, Señor, aquí estoy porque quiero conocerte más, quiero saber más de ti, quiero crecer, quiero ser alguien en el cual puedas confiar, en el cual esté el interés de tu reino, de tu voluntad en medio de mí. Yo quiero ser alguien diferente, quiero dejar de ser algo natural, quiero que pueda caminar en la órbita, en la dimensión poderosa del Espíritu Santo. Allí donde no hay barrera, ahí mire, cuando usted empieza a caminar, ahí se le va a terminar todo eso de que usted es el único, de que su iglesia es la única, de que su ministerio es el único, de que su organización es la única, de que lo que usted dice es lo único. Usted dirá lo que está plasmado en esa poderosa palabra que dice que el cielo y la tierra todo pasará y su palabra no pasará. Pero es la Biblia completa, escuchó, la Biblia completa desde el Génesis al Apocalipsis, pasando por ese mandamiento poderoso que dijo Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis a unos a otros, porque entonces conocerán que todos vosotros sois mis discípulos, que fueron formados por mí, que fueron formados por mi palabra, por mi unción, por mi presencia. Entonces entenderán. ¿Por qué? Porque habrá una unidad, habrá ahí una manifestación, porque dice que donde está el pueblo unido, dice que ahí se manifiesta el poder de Dios haciendo señales y prodigios y milagros. Ese texto en el Salmo 103 creo que dice cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Escuchó la palabra armonía, dice que encierra distintos elementos que hacen distintos ruidos, pero hacen una sola música. Escuchó, y eso es lo que necesitamos en este tiempo. Usted será de la Cuadrangular, el otro será de no sé qué otro concilio, de no sé qué otra iglesia, de no sé qué otro ministerio, pero hacen un mismo ruido, unido, no desparramado, unido, haciendo un mismo. ¿Sabe cuál es ese? Reino de Dios, que manifiesta la justicia de Dios, que manifiesta lo que pasa allá arriba, también aquí abajo. Eso lo dijo Jesús. Cuando oren que
el reino de los cielos venga y aquí en la tierra se haga la voluntad como allá arriba en el cielo, allá arriba en el gobierno de Dios, en el reino de Dios no hay problema, no hay división, no hay contienda, no hay fracaso, no hay derrota, no hay nada. ¿Por qué? Porque está ahí la mentalidad del Rey de Reyes, del Creador, del Eterno, el que tiene el control del universo. ¿Escuchó? El que tiene el control de todo. Ahí está la voluntad de Él y todo está bien, está bien organizado, está todo bien constituido y no solamente eso, sino que es de bendición. Así que nos vamos ahí con una palabra que se habló aquí en la zona norte. En la zona norte a través del apóstol y profeta Isaías Hurtado. Ahí vamos a compartir un poquito de esa palabra y ya volvemos con palabra de Dios aquí en Ondas de Poder y Liberación. Bendiga esta palabra. ¡Aleluya! Argentina es tierra deseable. Y el Señor me habló claramente, me dijo: los graneros están llenos. Los graneros están llenos. Este es el año de nuevos comienzos. Escucha bien lo que voy a decir estos últimos minutos. En muchas partes del mundo, en estos 7 años que vienen, a partir de este año, de este mes, porque el mes de abril representa al comienzo en el calendario de Dios, si no lo sabía. Muchas naciones van a empezar a necesitar el trigo, el grano, en lo natural y en lo espiritual. Por años muchos ministerios fueron al norte, Estados Unidos, Europa, buscando unción. Vendrán aquí buscando unción. Porque como dice, bueno, la palabra profética ahí decía que por muchos años, hombres de Dios, la iglesia fue en busca de unción a Europa, a Norteamérica, pero llegó el tiempo de que de todos esos lugares vendrán aquí a buscar de la unción, de la revelación, del poder del Espíritu Santo de Dios. Este es el tiempo donde Dios levanta a su iglesia aquí en Argentina, una iglesia de fuego, una iglesia de poder, una iglesia que está bien constituida, unida por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que en este tiempo, por eso todo esto está, eso no está todavía, pero es lo que dijo: yo envío mi mensajero delante de mi faz, delante de mi rostro, delante de mi presencia, a preparar el camino. Este hombre, Juan el Bautista, él vino delante de lo que iba a pasar, no estaba todavía, aunque estaba ahí, todavía no se manifestaba, pero dice que él fue delante, dice que él preparando el camino, lo que estaba torcido lo enderezó, lo que estaba hundido lo rellenó y lo que estaba áspero lo alisó. Y dice: ¿para qué? Para que se manifieste el reino de Dios, para que se manifieste lo que Dios tenía preparado. Había todo un trabajo que hacer. Este hombre profético empezó a hacer ese trabajo para lo que iba a venir. ¿Escuchó? Y ese hombre profético de este tiempo no es un hombre, no es un ministro, es una iglesia. ¿Escuchó? Es una iglesia que se mete bajo la dirección de Dios y empieza a preparar todo, porque el que viene no solamente tiene que venir, no solamente tiene que tocar, no solamente eso, sino que tiene que quedarse. ¿Escuchó? La mentalidad del reino no es algo que pase, algo pasajero, algo para pasar el momento, no, es algo que se quede. Cuando este hombre del reino de Dios, este hombre amigo de Dios, Abraham, dice que cuando vio ahí al Señor, dice que él se desesperó, le dijo: no pases de aquí.
no pases de aquí, quiero que te quedes aquí. Yo voy a preparar todo, no quiero. Lo sorprendió el Señor a este hombre. Estaba ahí él a la sombra, dice, de su tienda ahí, pero dice que fue sorprendido. ¿Escuchó? No, él no recibió una palabra profética de que iba a venir, él no recibió un llamado, un toque de Dios, algo que a él lo motivara de que iba a venir. No, dice que apareció de golpe. Pero nosotros tenemos esta palabra profética de que en los 4 puntos cardinales de la tierra se está predicando que viene un tiempo de avivamiento, viene un tiempo de visitación, pero no, ese tiempo de visitación no tiene que pasar de largo. ¿Escuchó? Tiene que quedarse, y para que se quede ese muro tiene que estar ahí consolidado, tiene que estar ahí formado para que esa presencia, mire, cuando desciende, cuando viene, eso se quede ahí, y no solamente se quede, sino que empiece a crecer, empiece a multiplicarse, empiece a llenar todo ese lugar y empiece a derramarse y empiece a avanzar ese reino poderoso de Dios. Este hombre, Abraham, dijo: no, a mí no me alcanza, no me sirve con una visitación, a mí no me sirve con un toque, a mí no me sirve con estar en el culto y recibir un toque ahí, parece que convertirme en el más espiritual que Dios. No, yo quiero que eso me toque y se quede, que yo pueda seguir viviendo, siga viviendo la experiencia poderosa del reino de Dios, porque esto no es algo pasajero, esto no es vanidad. La vanidad es para un rato, es algo que es para entretenerse un rato y después seguir con lo otro. No, usted busque el reino de Dios. A Abraham no había algo más que le interesara, sino vivir con Dios, que Él sea parte de su vida, que Él esté ahí en el lugar donde Él estaba. Este hombre dice que cuando él avanzó en el llamado de Dios, él cuando llegaba a un lugar donde Dios lo llevaba, lo primero que hacía era un altar. Él conectaba ese lugar con el reino de Dios. Ahí había idolatría, ahí había maldad, ahí había ejércitos poderosos, pero él establecía una base, él establecía ahí un lugar de contacto con el reino de Dios. ¿Escuchó? Y él fue avanzando. Si no, mire usted la historia de este hombre, Abraham, él donde llegaba, lo primero que él hacía, un altar, conectar ese lugar con el reino de Dios. ¿Escuchó? Con el reino de Dios, no conectaba con la familia de él, con la trayectoria de él, con el lugar que él pertenecía. No, lo conectaba con el reino de Dios. Y eso es lo que en este tiempo la iglesia, esa iglesia del tercer día, esa iglesia del Espíritu Santo, esa iglesia de la unción, lo que está haciendo en este tiempo es estar formando, está restaurando, está moldeando, está formando ese altar para conectarlo, para que ese lugar esté conectado con el reino de Dios. Ese lugar, ¿qué lugar? La iglesia poderosa de Jesucristo, la iglesia, el cuerpo, el que él dejó aquí, y él sigue siendo la cabeza. ¿Escuchó? Él sigue siendo la cabeza. No sé cuánto vieron alguna vez que el cuerpo recibió una orden del pie o del tobillo, del codo, de la oreja. No, de la cabeza. ¿Escuchó? Y él sigue siendo el dueño, él sigue siendo la cabeza de ese cuerpo. Él lo que tiene aquí es elemento que tiene que funcionar bajo esa dirección poderosa del reino de Dios. Y esa cabeza es la que mueve esa cabeza, la que trae el llamado, el que trae la dirección, es el Espíritu Santo. Pero de esa cabeza, de ese reino poderoso de Dios, dice que allá arriba en el reino de Dios no hay organizaciones, ni denominaciones, ni concilios, ni asambleas que dan una orden o que legislan algo o que deciden algo. ¿Escuchó? Allá dice que hay 3 que dan testimonio, que es el Padre, que es el Hijo y que es el Espíritu Santo. En otras palabras, es uno solo. ¿Escuchó? Porque él dijo: el Padre y yo uno somos. ¿Escuchó? O sea que en otras palabras hay una sola. ¿Escuchó? Y de ahí sale esa orden a esa embajada que él tiene aquí, que es su iglesia. Y cuando esa iglesia, esa embajada está bajo la dirección de eso, mire, esa embajada avanza, porque él avanza en medio de la tempestad. No hay fortaleza, no hay ejército, no hay oposición, no hay nada que se
pueda mantener, que pueda frenar los planes de Dios. Eso lo hemos visto. Dios habló que a Israel lo iba a sacar de Egipto y lo habló 400 años antes y lo sacó. ¿Escuchó? Lo sacó ahí, no lo sacó con un palito ahí, un hombre que iba con un palito que también le trajo problema al palito porque él creía que con el palito ese iba a solucionar todas las cosas, y ese palito solucionó un montón de cosas, pero un día le trajo problema que él no podía entrar a ese lugar. Cuando se hace algo de costumbre, en el reino de Dios no hay costumbre, en el reino de Dios hay revelación de algo que es la esencia del reino de Dios. En el reino de Dios no hay algo nuevo, es eterno, es la esencia de Él, es el diseño de Él, es algo que está manifestando, está volviendo a restaurar otra vez. La iglesia empezó apostólica y profética y terminará apostólica y profética. Le guste al diablo, no le guste, eso no importa. O no le guste, no sé a quién, no importa eso. Lo que importa es que la iglesia empezó así y terminará así. ¿Escuchó? Empezó así y terminará así. En otras palabras, empezó siendo cabeza y terminará siendo cabeza por el diseño de Dios, porque en el diseño de Dios está el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso volverá a ser cabeza. ¿Escuchó? Volverá a ser cabeza otra vez, porque estará el diseño de Dios otra vez ahí. Cuando está el diseño de Dios, ahí está el Espíritu Santo de Dios. Mire lo que dice la poderosa palabra de Dios en el libro de los Hechos. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. 7:18 del libro de los Hechos. Mire lo que dice. Dice: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. ¿Escuchó? Ahora, ¿por qué este rey no lo conocía a José? ¿Por qué no lo conocía a José? Porque José había muerto. ¿Escuchó? José había muerto, había sido embalsamado, estaba seco. ¿Escuchó? Usted sabe que cuando a los cuerpos, cuando los embalsaman, o sea, para embalsamarlos, le tienen que sacar todos los órganos, todo, lo vacían todo, ahí lo rellenan con cosas y le ponen todos unos elementos para secarlo. ¿Escuchó? Ahí estaba José, estaba seco, pero él sabía que iban a hacer eso con él. Por eso él, antes de morir, escuchó, un hombre de continuidad. A él no le importaba que él iba a morir, que iba a terminar su tiempo. A él lo que le importaba era lo que iba a hacer Dios. ¿Escuchó? A los hombres de Dios no les importa lo que ellos, el problema que tiene o lo que... No, a ellos lo que les interesa es lo que Dios va a hacer. ¿Escuchó? Lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Y este hombre José era un diseño de Dios. El diseño de Dios estaba en él, en José. José era un hombre común y corriente, pero en él estaba el diseño poderoso de Dios. ¿Cómo decir? Una réplica, un modelo de lo que iba a ser Jesús. ¿Escuchó? Él estaba ahí en un lugar y mire, cuando ese diseño empezó a manifestarse en él y él empezó a tener sueños y él empezó a tener visiones y él empezó a tener palabras y él empezó a decir lo que iba a pasar. Dice que este hombre, le dan una buena paliza que casi lo matan. Después de la paliza lo meten en un pozo. Después del pozo lo venden como esclavo, después allá lo compran como esclavo, después allá lo hacen trabajar como esclavo, después lo meten en la cárcel se olvidan de él, pero ese hombre tenía un diseño inalterable. En ningún lado, en ningún lugar hay un registro de que José perdió su identidad. ¿Escuchó? Que José perdió la unción, que José perdió la revelación, que José perdió el contacto con el Rey de la Gloria. Ni la golpiza, ni el pozo, ni el venderlo como esclavo, ni vivir como esclavo, ni estar en la cárcel, ni estar olvidado como alguien que no existía. No, a él no le cambió la identidad. Cuando llegó el momento de manifestarse, él no se manifestó ahí
como decir, yo soy José, yo soy yo lo voy a hacer. No, dice que cuando el rey lo mandó a llamar, este hombre vino y le dijo, esto es lo que dice Jehová, el Dios de la gloria. Él te va a revelar, Él te va a decir qué es lo que quiere decir esto. Él no dijo, yo te voy a decir, yo te voy a arreglar el problema. No, dice que él dijo, no, el Dios de la gloria, Él va a revelar qué es lo que quiere decir esto. Y cuando le trajo la revelación, escuchó, cuando le trajo la revelación de todo lo que Dios decía, dice que este diseño de Dios, dice que le dijo al rey de ese tiempo, le dijo, esto es lo que tenés que hacer. Esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que va a pasar, esto es lo que viene, esto es lo que tenés que hacer, esto es lo que va a producir. Escuchó, a tal punto que ese hombre endemoniado pudo reconocer, pudo entender. Ahí nadie predicaba el evangelio, pero él pudo entender. Dijo, ¿dónde habrá otro hombre? Escuchó, ¿dónde habrá otro hombre en el cual more el Espíritu de Dios? Escuchó, mire, ese hombre endemoniado que nunca había escuchado un mensaje de la palabra, que nunca había, que de pronto quizás ni sabía que existía un pueblo así, pero él pudo entender que en ese hombre, escuchó, en ese diseño había algo que era lo que lo hacía a él que pueda no solamente declarar lo que estaba pasando, sino decir lo que iba a acontecer. Y no solamente eso, sino que estar en un lugar de propósito, en un lugar. Dios sabía que iba a haber hambre, que iba a haber injusticia, que iba a haber maldad, pero dijo, no importa, yo tengo un diseño. ¿Dónde está? Está allá enterrado, está golpeado, está preso, está olvidado, pero no importa. En el momento que aparece la dificultad está el diseño. Por eso es que hablamos de la formación. La formación, las cosas no se hacen cuando está el problema. El Dios ya de antemano, Él viene hablando, viene diciendo. El problema es que si yo obedezco a eso, o si yo acepto eso, si soy de Dios, voy a aceptar la dirección de Dios y me voy a meter en el modelo de Dios, para que cuando llegue el problema, de ahí tenga lo que Dios, los elementos que Dios ha preparado para no solamente para combatir en el momento, sino también para extenderme en el futuro. Ahí estaba este hombre, este diseño de Dios, haciendo las cosas. Dice que este hombre, cuando fue ahí convocado, dijo, ¿dónde habrá otro? ¿Dónde habrá otro? ¿Dónde habrá otro como este hombre en el cual more el Espíritu de Dios? ¿Escuchó? Pero lo importante de eso, dice que a este hombre, este rey tipo de Dios, escuchó, le dijo a José, le dijo, escúchame, todo lo pongo en tus manos, todo Egipto, mi casa, todo, menos mi trono. En el trono, en mi lugar, no serás más que yo. Escuchó, en el único lugar. Y mire, y este hombre trabajó ahí, funcionó, estuvo ahí, pero nunca quiso sobrepasarse a ese trono, a ese rey que estaba ahí. Y eso es lo que le pasa hoy a la iglesia. La iglesia, cuando se sale del lugar de Dios, del diseño de Dios, todos quieren ser cabeza, pero hay alguien que es cabeza, que se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando Él es la cabeza, todo el cuerpo funciona, como funcionó José, haciendo cosas grandes y poderosas, dando vida, librando de la muerte a muchas generaciones. Dice que ahí en Egipto, escuche esto, José no le tenía miedo a Egipto. Egipto, el diablo, de esto, no, este hombre estaba diseñado. Él gobernó Egipto, escuchó, él era el que gobernaba Egipto. Dice que por la palabra de él, por la palabra de este hombre, de este diseño de Dios, de esta iglesia diseñada por Dios, con revelación, con unción, con capacidad. Dice que él gobernaba, él no le tenía miedo a Egipto, no, él gobernaba Egipto. Escuchó lo que él decía. Mire, cuando el diseño de Dios está en la iglesia de Dios, mire, hasta el diablo predica, hasta el diablo dice dónde está la salida, dónde está la palabra, dónde está la bendición. Mire lo que pasó.
Dice que en ese momento, cuando empezó el hambre, cuando empezó a manifestarse los años de hambre, de injusticia, de maldad, dice que la gente iba a Faraón. ¿Y sabe lo que decía Faraón? Vayan a José, vayan a José. José es el que tiene la salida para usted. José es el que tiene la solución. José es el que tiene la sanidad. José es el que tiene la liberación. José es el que tiene la respuesta. Si Faraón estaría hoy en este tiempo y estaría el diseño de Dios establecido, mire, el diablo mismo decía: vayan a la iglesia, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. Cuando iban a él ahí, ellos: vengo a que me tire las cartas, vengo a que me haga una brujería, vengo a que me haga un pacto, vengo a que me haga no sé qué cosa. Vayan a la iglesia, vayan a la iglesia. Vayan al profeta, vayan a esa iglesia donde está la unción de Dios, donde está la revelación de Dios, donde están los ministerios de Dios. Él le diría: vayan donde está el diseño de Dios, ahí, vayan a la iglesia a buscar, porque ella es la que tiene la solución. Escuchó, cuando nosotros vemos este hombre de Dios, este diseño de Dios, hizo predicar el evangelio aún al mismo diablo. ¿Escuchó? Y eso es lo que pasa, hermano, cuando el diseño de Dios está. El diseño de Dios produce, avanza y conquista. Bueno, el tiempo se nos está yendo, así que damos gracias por este tiempo, por haber compartido la palabra. Vos que estás allí, levantate, vení a ser edificado, vení, metete en la órbita del reino de Dios. Sea una bendición para tu casa, tu barrio, tu ciudad, tu nación, las naciones. Dios quiere una iglesia de cuerpo, una iglesia de unidad, una iglesia llena del poder de la revelación. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Yo declaro, Señor, lo que dice tu palabra, que tu palabra no volverá atrás vacía, sino que ella formará, Señor, en el nombre de Jesús, ese diseño poderoso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Quiebro todos los poderes del diablo, todo lo que tiene atado, controlado a las vidas. Ato y reprendo ahora en el nombre de Jesús. Ordeno que suelte las vidas ahora por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús declaro sanidad, declaro liberación en las vidas. En el nombre de Jesús declaro tu palabra en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Y nos vemos en el próximo programa de Ondas de Poder y Liberación. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha